Bien, el día de ayer hiciste un listado de las palabras que posiblemente van a aparecer en tu canción. Bien, el día de hoy, 2 de marzo, vamos a ver este tema que es prefijos y sufijos. Bien, los prefijos son aquellos elementos gramaticales, es decir, letras que se colocan delante de una palabra y modifican su significado, es decir, van antes de la palabra y pues cambian el significado de esa palabra. Y luego están los sufijos. Los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras, es decir, también son letras que se añaden al final de las palabras para formar otras nuevas, es decir, también cambian el significado de esa palabra. Y aquí tenemos unos ejemplos de prefijos. Un prefijo sería extra, que quiere decir fuera de. Un ejemplo es extraordinario, porque la palabra normalmente viene siendo ordinario, pero se le agrega el prefijo extra y ya cambia el significado. Igual los prefijos i, im o in, que significan negación o privado de. Un ejemplo, imposible. La palabra posible tiene un significado, pero se le agrega el prefijo im y ya cambia el significado. Y ya es otra palabra, se forman otras palabras nuevas, en este caso sería imposible. Y tenemos otros como multi, que quiere decir muchos. Un ejemplo es multitudinario. O puede ser también múltiple, multideportivo, entre muchos más. Otro prefijo es pre, que es antes de o delante de. Un ejemplo es prehistoria. Conocemos la palabra historia, pero si se le agrega el prefijo pre, cambia ya el significado de la palabra, ya sería prehistoria. Otro ejemplo es re, significado repetición, como releer. Otro prefijo es retro, que quiere decir hacia atrás. Un ejemplo es retroalimentar o retroceder. Otro prefijo es sub, que quiere decir bajo o debajo. Un ejemplo es subsuelo. Ya ahí cambia el significado de la palabra suelo, se le agrega el prefijo subsuelo, ya es otro significado. Están otros prefijos como super o supra, como superdotado. Eh, Tenemos el otro prefijo que es bis o vice, que es vicecónsul o vicepresidente. El otro prefijo es des, que tiene el significado de negación, como desconfiar, ¿verdad? Descontinuar, desmerecer. Ya son otras palabras las que se forman de acuerdo al prefijo que se agregan. Existen otros más, muchos más prefijos. Vas a pasar esta tabla de prefijos a tu cuaderno junto con el significado y los ejemplos. Luego tenemos los sufijos. Aquí nomás son algunos ejemplos como niño, se le agrega ez, niñez. Ventana, se le agrega illa, ventanilla. Cariño, cariñoso. Camión, camionero. Ventana, ventanilla. Bueno, ahí se repitió ventanilla. Pero existen otros sufijos. Y este es el tema que se está aprendiendo el día de hoy. Reconocer y definir palabras con prefijos o sufijos. Y esta es la actividad, dice, vamos a practicar los prefijos y sufijos, pero antes de comenzar recordemos lo siguiente. Antes de continuar, acuérdate de poner nombre y fecha a tus tareas. Bien, los prefijos se añaden, entonces dijimos que al principio de las palabras para formar otras nuevas. Un ejemplo aquí que nos da es despeinar, ¿verdad? Está el prefijo. Dice, los sufijos se añaden al final de las palabras para formar otras nuevas. Por ejemplo, lentamente, ¿verdad? Ahí está, lentamente, se agregó el sufijo. Bien, y aquí está otra actividad. Dice, escribe el prefijo o sufijo de la palabra en la columna correspondiente. Fíjate muy bien, vas a escribir el prefijo o el sufijo de acuerdo a la columna a donde corresponda. Tenemos la primera palabra que es monarquía.
¿Qué lleva esa palabra monarquía? ¿Lleva prefijo o sufijo? ¿Y cuál es? ¿Verdad? Dice significado del prefijo o sufijo. Alude a formas de gobierno, monarquía. Discordia, ¿qué será? ¿Qué llevará? ¿Prefijo o sufijo? Dice que discordia indica negación o contrariedad. Inmigrar, ¿qué llevará? ¿Prefijo o sufijo? Indica el opuesto de la palabra raíz. Comunismo, ¿qué llevará? ¿Prefijo o sufijo? Dice que señala una doctrina, religión, ideología o corriente. Y tenemos la otra palabra que es posrevolución. ¿Qué llevará? ¿Prefijo o sufijo? Significa después de. Bien, estas son las actividades del día de hoy. El tema fue prefijos y sufijos.